Amy Walker limpia la barra por tercera vez en 15 minutos y mira el reloj. Se acerca la hora de cerrar. Juice Dinner es un pequeño restaurante para viajeros. Amy lleva 2 años trabajando aquí. Una noche tranquila significa menos clientes y menos propinas. Ahora mismo no puede permitírselo. El alquiler hay que pagarlo la semana que viene y ni siquiera tiene ahorros suficientes para pagarlo. Llaman a la puerta. Amy levanta la cabeza y ve a un hombre alto y delgado que se detiene indeciso en la entrada. Su ropa está gastada, sus botas polvorientas y su pelo despeinado. Es silencioso y se comporta con dignidad, pero su rostro parece cansado y agotado, como si llevara años cargando con un peso enorme. Se detiene frente al mostrador y saca varios billetes arrugados de su bolsillo. «Hola, buenos días. Bienvenido a Chill Jar. ¿Qué le apetece?» «Disculpe», dijo. Su voz era amable pero amistosa. «¿Qué puedo pedir por $5?» Amy miró el menú. El plato más barato costaba al menos $8. Sabía que con $5 no podría pedir mucho, pero algo en los ojos cansados del hombre le facilitó la decisión. «Tienes suerte», dijo con una cálida sonrisa. «Esta noche tenemos una cena especial. Menú completo por $5». Los ojos del hombre brillaron con sorpresa, como si le hubieran hecho un gran favor. «¿Tienes suerte?», preguntó con una cálida sonrisa. «Esta noche tenemos una cena especial, menú completo por $5». Los ojos del hombre brillaron con asombro, como si no estuviera acostumbrado a tal amabilidad. «¿De verdad, amigo?» El hombre hizo su pedido sin dudarlo. Unos minutos más tarde miró el plato humeante que tenía delante y dijo: «No tenías por qué hacerlo». Amy se encogió de hombros. Todo el mundo merece una comida caliente por un momento. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Cogió el tenedor, pero antes de dar un bocado, el gerente del restaurante, Rick, se acercó a él. La expresión de su rostro era una mezcla de ira e inseguridad. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, dirigiendo la mirada hacia el plato. Amigo sintió un nudo en el estómago. «Yo lo pago», dijo. Rick respondió con calma. «No somos una organización benéfica. Si quieres alimentar a los sin techo, vete a otro sitio», dijo. Rick puso los ojos en blanco. «No es mi problema», dijo. Cogió el plato de la barra y bajo la mirada atónita de todos, lo tiró a la basura. En el restaurante se hizo el silencio. Amy, al ver que la comida había sido tirada a la basura, retrocedió asustada. El periodista se llevó las manos a las rodillas y se quedó con una expresión indescifrable. Rick se sacudió las manos como si hubieran tocado algo sucio. «Ahora vuelve al trabajo», apretó los dientes y echó espuma por la boca de rabia. Sonrió y por un momento creyó haber oído mal, pero cuando cruzó los brazos, su sonrisa se amplió. Sonrió y por un momento creyó haber oído mal, pero al ver que su sonrisa se ampliaba, cruzó los brazos y preguntó: «¿Quieres despedirme?». Riaquesa respondió: «Sí, coge tus cosas y vete, Amy». Recorrió la habitación esperando que alguien dijera algo. Los demás empleados no querían meterse en el lío, así que mantuvieron la cabeza gacha. Los pocos clientes que quedaban se quedaron quietos, cuchicheando pero sin decir nada en voz alta. El periodista se levantó lentamente y dirigió la mirada hacia Rick. «No deberías haberlo hecho», dijo en voz baja. Rick gruñó: «No te debo nada, viejo». El periodista no se movió, sacudió la cabeza una vez y se volvió hacia Amy. «Gracias por tu amabilidad». Amy esbozó una pequeña sonrisa forzada, pero sintió un nudo de miedo en el estómago. «Ojalá hubiera podido hacer más». «Ya has hecho suficiente», respondió él y se dirigió hacia la puerta. Amy se volvió hacia Rick. «Te arrepentirás de esto, Rick», dijo. Cogió la chaqueta de Amy y salió a la fría noche. Tenía la cabeza llena de incertidumbre. No tenía trabajo, ni un plan B, ni idea de qué hacer. Lo que ninguno de los dos sabía era que en 24 horas todo cambiaría. Su novio llegó a casa con el aliento helado por el aire nocturno y el peso de lo sucedido aplastándole el pecho como una losa. Había perdido su trabajo, pero no por haber hecho algo malo, sino por haber hecho algo bueno. Esto parecía injusto y era injusto. Llegó a su pequeño apartamento.
Era un apartamento de una sola habitación, con una cama y una pequeña cocina. Dejó la chaqueta en una silla y se dejó caer en la cama. En la mesa le llamaron la atención las facturas sin pagar. El alquiler debía pagarse en una semana y no tenía ningún medio para hacerlo. Amy apenas durmió esa noche. La sonrisa de Rick, el hecho de que tirara la comida a la basura, la dignidad silenciosa en el rostro del huésped que se marchaba, toda esa injusticia le quemaba por dentro. A la mañana siguiente no tenía otra opción. Tenía que salir a buscar trabajo. Se puso su abrigo más grueso y salió a la calle. Durante horas recorrió las empresas locales y rellenó formularios de solicitud, pero todas las entrevistas de trabajo terminaban igual. En este momento no estamos contratando. Al mediodía se encontró de nuevo frente al restaurante de Joe. No tenía ningún motivo para entrar, pero algo le obligaba a quedarse al otro lado de la calle. Todo parecía como si nada hubiera pasado. De repente, un ruido fuerte llenó el aire. Se giró hacia donde provenía el ruido. Un convoy militar, con jeeps y vehículos blindados, avanzaba por la calle principal. Era una escena poco común en la ciudad. La gente salió de las tiendas y comenzó a observar el convoy. El convoy redujo la velocidad y se detuvo frente al restaurante de Joe. Juice se detuvo frente al restaurante. Emmy sintió un retortijón en el estómago. Rick siguió con su trabajo como de costumbre. No se arrepentía de haber enviado a Emmy, al contrario, se sentía aliviado. El personal se podía cambiar. Sonó el timbre de la puerta. Eric se giró para esperar a otros clientes, pero en su lugar un hombre corpulento, vestido con uniforme militar, entró en el restaurante y su presencia llamó inmediatamente la atención. Detrás de él entraron una docena de marineros con botas de combate que hacían temblar el suelo y con su presencia imponente envolvieron todo el restaurante en un silencio confuso. Rick parpadeó. ¿Puedo ayudar en algo? Las miradas agudas de los oficiales nos buscaron en el restaurante. Buscamos a Amy Walker. La sala se quedó en silencio. Rick dudó. Ya no trabaja aquí. La expresión del oficial no cambió. Y antes de que pudiera preguntar nada más, la puerta se abrió de nuevo y los coches entraron. Frank entró, pero no era el hombre de ayer. Hoy vestía un uniforme de marinero adornado con galones y medallas. Rick apretó la mandíbula. Frank no lo reconoció, pero se volvió hacia el oficial que estaba a su lado y le preguntó con voz severa: ¿Es este el coronel James Carter? Estos hombres son mis hermanos. Rick tragó saliva, no entendía nada. Frank respiró lentamente. Ayer, una joven me mostró una amabilidad que nadie me había mostrado nunca, y por eso perdió su trabajo, coronel. Frank se adelantó. Mitchell no es un simple veterano de guerra. Es un héroe de guerra condecorado. Salvó a docenas de Marines en combate y el trato que ha recibido aquí es inaceptable. Rick juntó las manos. Le escucho, no lo sabía ni me importaba. Fran intervino, la tensión en la habitación aumentó, luego el coronel Carter se volvió hacia la ventana y se encontró con la mirada de Emmy, que seguía fuera. Llamó a Amy Walker. Por un momento, todas las miradas se volvieron hacia él. Pensó en alejarse de allí, pero algo que no era malo le golpeó en la cara, y en lugar de alejarse, entró en el restaurante. El calor del restaurante no pudo calmar sus nervios. Rick la miró, su rostro estaba pálido. El coronel sonrió levemente. Señora Walker, dijo, hemos oído lo que pasó ayer, y lo que es más importante, hemos oído lo que ha hecho por Emmy. Emmy, mira. Frank asintió ligeramente con la cabeza. El coronel continuó. Necesitamos gente como usted, gente que hace lo correcto, aunque no haya recompensa. Queremos ofrecerle un trabajo, pero no en el ejército, explicó. Nosotros tenemos un programa para ayudar a los veteranos a reintegrarse en la vida civil. Necesitamos personas sensibles que les asesoren, les encuentren trabajo y les apoyen en sus comunidades. Ayudarán a personas como Frank a volver a ponerse en pie. Rick habló con sarcasmo. No puede hablar en serio, solo es un camarero. El coronel Carter le lanzó una mirada fría, y en una noche hizo más por uno de los nuestros. Emmy apretó la tarjeta con fuerza. Su corazón latía con fuerza.
Hace menos de 24 horas lo había perdido todo y ahora tenía una oportunidad que podría cambiar su vida para siempre. Emmy estaba de pie en medio del restaurante con la tarjeta de visita del coronel Carter todavía entre los dedos. Toda la sala estaba en silencio. El peso de ese momento se sentía sobre todos. Había pasado las últimas 24 horas pensando en cómo debía actuar, pero ahora la respuesta estaba justo delante de él. Le ofrecía una oportunidad que nunca había esperado. Vestidos con sus uniformes de la Marina, Rick negó con la cabeza y soltó una risa seca. Esto es una tontería. No puede venir aquí y ofrecerle un trabajo. Le ofrezca lo que le ofrezca. No será suficiente. El coronel Carter ni siquiera la miró. Al contrario, señor Hudson, ella es más cualificada de lo que usted pueda imaginar, dijo y se volvió hacia Amy. La expresión de su rostro se había suavizado. Dejemos esta oferta por ahora. Es una empresa imposible, señora Walker. Necesitamos gente como usted, gente honesta, con el valor de hacer lo correcto, aunque sea difícil. Amy tragó saliva con dificultad. Las palabras la habían afectado profundamente. Siempre había creído que había que hacer lo correcto, pero eso no había sido importante para él. De hecho, le había costado más de lo que le había aportado. Sin embargo, estos hombres fuertes, respetados y disciplinados estaban aquí diciéndole que era importante. Fran dio un paso al frente, decidido e inquebrantable. Emmy, estos hombres son la razón por la que todavía estoy aquí hoy. Por haber servido con ellos, por haber derramado sangre con ellos y ayer, por primera vez en años, me mostraron la lealtad que yo les había mostrado antes. Rick caricané. Oh, denme una oportunidad. Fran apretó los dientes, pero fue el coronel Carter quien respondió. ¿Le parece gracioso, señor Hudson? La voz de Hudson era tranquila, pero había algo peligroso en ella, algo que sacudía la arrogancia de Rick. Han despedido a un buen empleado porque mostró misericordia hacia un hombre que ha servido a su país y ahora ese mismo hombre está aquí con su uniforme y sus hermanos a su lado. Díganme, ¿todavía les parece gracioso? Rick se quedó con la boca abierta, pero no pudo articular ni una palabra. El coronel dio un paso adelante. Lentamente su presencia era abrumadora. Voy a decirle algo muy claro. Su voz era casi un susurro, pero lo suficientemente autoritaria como para que todos en el restaurante pudieran oírla. Frank Mitchell es más que un veterano, es un héroe de guerra. Ha salvado vidas, ha hecho sacrificios que nunca podrán comprender, y en lugar de honrarlo, han mancillado su honor. Se volvió hacia mí y me dijo, en lugar de apreciar la lealtad de su propio empleado, lo han despedido. Un murmullo se extendió por el restaurante y algunos clientes que antes estaban en silencio comenzaron a cuchichear entre ellos. Algunos incluso le hicieron un gesto de aprobación a Rick en silencio para mostrar que no estaban de acuerdo. Rick empezó a ponerse nervioso. Me pregunté si le importaba. Frank se recompuso, pero eso intensificó aún más el ambiente tenso y por primera vez Rick parecía realmente incómodo. Amy finalmente encontró la voz y dijo, «No tienes por qué disculparte». Su mirada seguía fija, porque la verdad era que no se arrepentía de lo que había hecho. Si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer y no sería aquí. El coronel Carter pensó por un momento y luego miró el mapa que sostenía su amigo. Sus dedos se aferraron con fuerza al mapa. Las últimas 24 horas habían transcurrido entre el miedo, la ira y la desesperación. Pero ahora, por primera vez desde que había perdido su trabajo, sentía una esperanza diferente. Una esperanza que daba a la gente una sensación de alivio. Tenemos un programa para ayudar a los veteranos a reintegrarse en la vida civil. Es un programa sin ánimo de lucro, pero cuenta con el apoyo del ejército. Ofrecemos a personas como Frank lo que necesitan para volver a ponerse en pie. Formación profesional y asesoramiento para que hombres como Frank puedan volver a levantarse. Y para que esto funcione, necesitamos a personas como usted. Mi amigo se estremeció. Había trabajado toda su vida solo para sobrevivir. No tenía futuro y ahora se le ofrecía algo más, algo con sentido. Miró a Frank, que asintió con sabiduría. No tienes que decidirlo ahora, dijo el coronel Carter. Piénsalo. Si te interesa, pásate mañana por aquí por la mañana.
Amy respiró hondo, su corazón latía con fuerza y luego asintió con nueva determinación. «Cuente conmigo, coronel». El coronel dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta, seguido por sus hombres. Frank se detuvo un momento y miró a Amy a los ojos una vez más. «Te mereces más de lo que este lugar te ofrece», dijo, y después de que se marcharan, se hizo un silencio casi insoportable en el restaurante. Rick respiró hondo de repente y se llevó la mano a la cara. Era un momento dramático. Amy se volvió hacia él. La expresión de su rostro era indescifrable. «Deberías avergonzarte». Rick se rió con sarcasmo. «Oh, por favor, ¿de verdad crees que eso va a cambiar algo? ¿De verdad crees que va a hacer que la vida de estas personas sea perfecta de repente?» Se dirigió hacia la puerta. «En una semana te habrán olvidado. La gente siempre olvida». Su amigo no respondió de inmediato. En lugar de eso sonrió, pero no era la sonrisa que mostraba a los clientes. Esta vez era diferente. «No», dijo sin decir nada, se dio la vuelta y salió del restaurante. Salió al aire fresco de la noche. Miró la tarjeta de visita una vez más. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Por primera vez en años sentía que su vida iba a cambiar. Y esta vez, para mejor. Amy estaba parada frente al restaurante. El viento frío le mordía la piel. En las últimas 24 horas, todo había sido irreal. La habían despedido de su trabajo y humillado. Cuando pensaba en el grupo de marineros que había entrado en el mismo restaurante y le había ofrecido un futuro que ni siquiera podía imaginar, su corazón latía con fuerza. Se le había presentado una oportunidad que nunca hubiera imaginado. Se le había presentado una oportunidad que nunca hubiera imaginado. ¿Era real? Podía dejar atrás todo lo que conocía y empezar una vida completamente nueva. Respiró hondo y apretó la tarjeta con fuerza. La decisión le resultaba muy difícil, pero en el fondo ya sabía lo que tenía que hacer. Ya sabía lo que tenía que hacer. O'Diner se lo había dicho claramente a Rick, y la actitud de los marineros hacia Frank. A la mañana siguiente, Amy llegó al parque de bomberos. La dirección de la tarjeta la llevó a un gran edificio de ladrillo a las afueras de la ciudad. Un edificio de ladrillo. Era un edificio que nunca había visto antes. El aparcamiento estaba lleno de coches y vehículos militares. Respiró hondo antes de entrar. El vestíbulo era luminoso y moderno. Las grandes ventanas dejaban entrar la luz de la mañana. «Usted debe de ser Amy Walker». Amy asintió con vacilación. «Sí, la están esperando». La mujer le indicó el pasillo y le dijo que entrara. Amy reprimió su nerviosismo y avanzó por el pasillo. En una gran oficina, vio al coronel Carter esperándola. En ese momento se levantó de su silla, se acercó a ella, le tendió la mano y «Me alegro de que haya venido». Amy le estrechó la mano, pero no con tanta fuerza. Al menos eso me pareció a mí. «Al menos debería escucharle», dijo y le indicó que se sentara, porque «creo que va por el buen camino». «¿Qué mí?» Se sentó en la silla y miró a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de marineros con uniformes civiles y perros sonrientes. Había citas, medallas y premios. «Nadie se queda atrás, coronel». Carter siguió su mirada y pensó, «Esa es nuestra misión aquí, no solo cuidar de los que llevan uniforme, sino también de las personas que el resto del mundo ha olvidado». Pensó Amy Frank, que había entrado en ese restaurante con unos cuantos billetes arrugados y el peso de su pasado sobre los hombros. Cuando llegaron a casa, no había pensado mucho en lo que les había pasado a los veteranos, pero ahora no podía dejar de pensar en ello. Carter le preguntó a Lynn qué debía hacer. «Nuestro programa ayuda a los veteranos a reintegrarse en la vida civil. Algunos necesitan trabajo, otros un lugar donde vivir y otros simplemente necesitan que alguien les diga que son importantes. Colaboramos con empresas locales, organismos gubernamentales y voluntarios para... No tengo experiencia en este tipo de trabajo. La experiencia más importante es la tuya propia». Carter dice que es importante que te importen y que a veces eso es lo único que necesitas. Amy respira lentamente y Frank ya había firmado cuando jugaba en Indiana. Carter dice con una pequeña sonrisa que también trabajará aquí. Resultó que él también tenía mucho que aportar.
Solo necesitaba que alguien se lo recordara. Trabajar con Frank y ayudar a personas como él no le pareció tan extraño de repente. Le pareció lo más natural del mundo. Él y Carter estaban de acuerdo. «Está bien, lo haré», dijo. Finalmente, el coronel Greenells lo incorporó a su equipo. En las semanas siguientes, Sammy se dedicó por completo a su trabajo y aprendió a coordinarlo todo. Escuchó y conoció a veteranos de todos los ámbitos. Algunos habían regresado del servicio por primera vez. Emmy sentía que estaba haciendo algo realmente diferente. Sentía que estaba cambiando las cosas. Una tarde, mientras organizaba una feria de empleo, sintió una mano en su hombro y vio que Frank estaba delante de ella. Nunca lo había visto tan despierto. Llevaba una camiseta polo impecable con el logotipo de la organización en el pecho. «Qué raro», dijo y miró a la sala llena de gente. «Durante años pensé que mi vida había terminado y que nadie se interesaría por mí. Entonces apareciste tú, me miraste a los ojos y lo cambiaste todo». Emmy sintió un nudo en la garganta. «Solo hice lo que haría cualquiera», dijo ella, «pero tú fuiste la única que lo hizo». Emmy no sabía cómo responder. Solo extendió la mano, tomó la de él y cerró la puerta de la oficina. Esa noche salió y miró al horizonte. El cielo era de color naranja y morado oscuro. Los últimos rayos del sol se extendían sobre la ciudad que una vez había visto como una simple parada en su vida, pero que ahora parecía ser algo más. Una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Sacó su teléfono móvil del bolsillo y marcó el número del coronel Carter. Al cabo de un rato recibió un mensaje. «Gracias por creer en mí». La respuesta no se hizo esperar. «No abandonamos a las buenas personas». Emmy sonrió y guardó el teléfono en el bolsillo. Había pasado años sintiéndose como una más entre muchos. 6 meses antes había empezado a trabajar en un centro de transición para veteranos, y desde ese día cada día había sido como un huracán. A veces era agobiante, pero al mismo tiempo era lo más satisfactorio que había hecho en su vida. Había pasado de ser camarero en un restaurante a ayudar a personas a reconstruir sus vidas. Los pasillos estaban llenos de gente. Los exsoldados iban y venían. Algunos hablaban con los asesores, otros asistían a sesiones de terapia o simplemente tomaban un café y charlaban. Emmy aprende que, para muchos, encontrar un trabajo o un hogar es tan importante como que alguien les escuche. Emmy sonríe y señala la silla frente a ella. «Para ti». Frank entra y se sienta pensativo. «Mañana es un gran día», dice. «¿Qué?» «Mañana es el primer evento comunitario oficial del centro. Es una jornada de puertas abiertas y se reunirán veteranos, grupos de apoyo a los empleadores y la comunidad. Es el proyecto en el que ha puesto todo su corazón y todo está listo», dice. «Al menos eso espero», dice sonriendo. «Harás un trabajo estupendo», le dice y lo mira. Por un momento, se da cuenta del cambio que ha experimentado últimamente. Cuando lo conoció estaba perdido y luchando por sobrevivir un día más. Hoy forma a jóvenes veteranos de guerra y lleva a cabo un programa de concienciación para aquellos que siguen pasando por dificultades. «Estoy orgulloso de ti», le dice Frank con una sonrisa. «Si no fuera por ti, yo no estaría aquí». «Oh, Emmy Sugarheaded, no. Si yo no hubiera estado aquí, tú no estarías aquí. Solo tenías a alguien que te recordaba lo que podías lograr». Franca, un brillo emotivo apareció en su rostro. «Lo sabes, Emmy». Sabía que tenía razón. Cuando comenzó este trabajo solo pensaba en ayudar a los demás, pero en realidad él también la había salvado. Había pasado años sin una verdadera razón solo para sobrevivir. Ahora, cada mañana al despertarse, sabía que podía cambiar las cosas. Un silencio agradable y comprensivo se extendió entre ellos. Luego Frank se levantó y dijo, «Nos vemos mañana», y se dirigió hacia la puerta. Emmy lo miró y respiró hondo. Mañana era un día importante no solo para el centro, sino también para todos los veteranos que acudirían allí. Emmy llegó temprano al día siguiente. En el centro había carteles colgados en las paredes, se habían montado stands, había empleadores y organizaciones benéficas, y los voluntarios estaban ocupados hasta el mediodía clasificando documentos y preparando refrigerios. Los primeros veteranos de guerra comenzaron a llegar.
Amy los observaba mientras iban de mesa en mesa hablando con los empleadores y estableciendo contactos. Se sentía indecisa y vacilante, pero estaba allí para estar allí. Se mezcló entre la multitud, saludó a la gente, respondió a preguntas y vio a Frank riendo con un grupo de jóvenes veteranos de guerra mientras compartían sus historias. Vio al coronel Carter hablando con un funcionario, probablemente pidiendo fondos adicionales para el centro. Y luego vio a alguien que conocía en la entrada. El hombre estaba de pie fuera, con las manos en los bolsillos de su vieja chaqueta y los ojos brillando con indecisión, como si no estuviera seguro de si debía entrar o no. Reconoció esa mirada, se acercó y le dedicó una cálida sonrisa. El hombre le devolvió la mirada y entonces la sala comenzó a llenarse. «Oh, sí, me ha reconocido», admitió su indecisión. Amy dijo, «Lo entiendo, pero déjeme decirle algo. Todos los que están aquí alguna vez han sentido lo mismo, y todos alguna vez han entrado por esta puerta felices». El hombre dudó un poco más, luego respiró hondo y entró. Amy observó cómo un voluntario lo recibía y lo acompañaba a una de las cabinas. Una tranquila sensación de satisfacción le invadió el pecho. Cuando pensó que esa era la razón por la que había venido allí esa noche, Amy, al final del evento, se quedó fuera mirando al cielo. Frank se acercó a ella. «No está mal, ¿verdad?». Sonrió levemente. «No está nada mal». Frank asintió con la cabeza y señaló el edificio. «¿Sabes? Tú lo construiste. Sabes que construiste algo real, Amy. Amy Akia, construimos algo real. Hemos construido algo real». Frank sonrió, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño pañuelo doblado y se lo entregó. «Amigo», ella levantó las cejas. «¿Qué es esto?». «Lo he guardado durante mucho tiempo», dijo Frank. Era la cuenta del restaurante donde le había invitado a cenar aquella noche. Amy miró a Joe y se le hizo un nudo en la garganta. «Lo guardé como recuerdo, Frank. Esa noche me sentía invisible, pero entonces llegaste tú y me demostraste todo lo contrario». Amy tragó saliva. Frank sonrió, le dio una palmadita en el hombro y volvió a la habitación. Amy miró el papel arrugado que tenía en la mano y una lágrima se deslizó por su mejilla. Esa cena lo había cambiado todo y seguiría cambiándolo. En el ajetreado mundo actual, bajo los bombardeos de Polonia, la cortesía parece a menudo una virtud olvidada. La gente está tan ocupada con sus propios problemas que a veces olvida lo importante que puede ser un pequeño gesto de cortesía para otra persona. La historia de Amy nos recuerda que hacer lo correcto no siempre es fácil y que a veces parece un golpe, pero la cortesía siempre vuelve. Todos hemos vivido momentos en los que hemos tenido que decidir si hacer lo correcto o ignorarlo. Quizás se trataba de defender a alguien abandonado, ayudar a un vecino que necesitaba ayuda o decirle una palabra amable a un desconocido. En un mundo en el que se premia el egoísmo, puedes sentir que nadas contracorriente, pero, como vemos en el caso de nuestro amigo, una simple comida puede cambiarlo todo, no solo para el veterano al que ayudó, sino también para su propia vida. Esta historia nos muestra que nuestras acciones importan, aunque al principio nadie se dé cuenta. La amabilidad que mostramos hoy puede ser el punto de inflexión de otra vida mañana. Si todos nos detuviéramos un momento y prestáramos atención a las personas que nos rodean, el mundo podría ser un lugar mejor. ¿Creéis en el poder de la bondad? ¿Creéis en el poder de la bondad? Si es así, escribidlo en los comentarios y demostrad que todavía hay esperanza para la humanidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a nuestros videos. Así nos darás tu mayor apoyo.